Adelante. Señor, pues te damos gracias. Muchas gracias, Padre bendito, por tu grande amor, por tu grande misericordia, Padre. Y pues, Señor, tan solo guíanos, Señor, dirígenos, Señor. Bendice, Señor, a tu siervo, mi Dios bendito, para que sea tu palabra guiada y dirigida por ti, mi Dios bendito. Y que Él nos enseñe, Señor, lo que pues hoy tú tienes para esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pues ponemos este espacio, este tiempo, mi Dios. Y que pues todo sea, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad, Padre. Que no haya problemas, Señor, en cuanto a la tecnología, mi Dios bendito. Y te damos gracias, Señor, por los que ya están conectados, mi Dios bendito. Y por aquellos, Señor, que pues se habrán de conectar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, agradecemos, Señor, tu grande amor y misericordia, Padre. Amén y amén. Adelante, Vicente. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor. Qué bendición poder estar con todos ustedes. Pastor Javier, qué bendición de contar con este espacio y poder compartir este taller que anhelamos y oramos al Padre para que sea de mucha bendición a todos mis hermanos, mis hermanas que están escuchándolo, los que están siguiéndolo por internet, en YouTube. Gracias, hermanos, por todo ese apoyo. La verdad, hoy no quiero comenzar sin agradecer a todos los hermanos que estuvieron conectados el domingo. Fue una gran bendición contar con la compañía, con la presencia ahora, ¿verdad?, a manera virtual, a través de internet. Eso fortaleció mucho mi alma, fortalecieron mucho mi corazón, hermanos, y sus oraciones, la verdad es que llegaron hasta acá, hasta la hermana República de Actopan, Hidalgo. Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a Guatemala, Dios bendiga a California, Estados Unidos, Dios bendiga a México. San Diego. Sobre todo, Dios bendiga a esta maravillosa comunidad. Diego, Dios bendiga a San Diego, esta maravillosa comunidad llamada Iglesia Cristo Llovel, de la que estoy seguro que se sienten muy honrados y bendecidos de pertenecer, hermanos. Vamos a entrar a una parte importante, vamos a entrar a la recta final de este taller, hermanos. Estoy pensando que unos 3 capítulos, contando con el de esta noche, estaremos concluyendo con este taller, y obviamente que estaremos abriendo una mesa redonda, ¿verdad?, para algún capítulo que no haya quedado completamente claro. Por obvias razones, hermanos, estamos listos, ¿verdad?, y dispuestos para aclarar y ayudar y responder preguntas. Hermanos, como cada noche pido de su apoyo, de su ayuda. Ayúdeme cerrando y abriendo sus micrófonos, y usted va a colaborar dando alguna lectura bíblica o haciendo alguna aportación, algún comentario. Después de haberlo hecho, le pedimos que por favor cierre el micrófono para que la señal sea fluida. Y hoy estamos precisamente aquí en esta página, amados hermanos, donde vamos a comenzar esta noche el capítulo donde leemos dónde estaríamos hoy si Jesús no hubiera puesto una porción de sí mismo en los 12 discípulos. Y precisamente, queridos hermanos, vamos a entrar esta noche a observar al Maestro de Maestros, al Rey de Reyes. Amén. Y vamos a observar precisamente los detalles que conllevan el trabajo o la labor de un escudero, ahora mirándolo a través de la vida del Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y darnos cuenta, como primer comentario, que cómo debe impactar el Evangelio o la vida, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a estas generaciones, pensando que todo comenzó con 12 escuderos, 12 discípulos, 12 varones que decidieron comprometerse con el Señor, con este mensaje de buenas nuevas, con este evangelio, con este nuevo pacto, ¿verdad? Este nuevo camino que nuestro Señor Jesucristo vino a abrir para todos nosotros, para todas las naciones, hermano. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, precisamente, hermano, se creció y se multiplicó porque tenía unos interesantes escuderos ahí apoyándole. Y vamos a ver varios detalles porque vamos a descubrir, vamos a abrir los ojos, vamos a darnos cuenta
de que cada uno de estos discípulos no eran iguales, eran muy diferentes, tenían diferentes funciones, tenían diferente carácter, pero las cosas que marcaron la diferencia y que hoy nos llevan a observar que lo que comenzó con 12, hoy la verdad es que somos millones y millones y millones de seguidores, de clientes, de hijos de Dios, de iglesia, por todo el mundo, gracias a la colaboración, al compromiso, a la responsabilidad, a la pasión, al entusiasmo, al valor de 12 discípulos. Y quiero comenzar precisamente marcando este detalle, hermanos, de que ninguno de los 12 eran parecidos, no eran iguales, ni siquiera los muy famosos llamados hijos del trueno. Por cierto, les dejo la tarea ahorita mientras estamos exponiendo para que usted nos pueda dar la cita bíblica donde podemos ubicar a los famosos hijos del trueno. Eran miembros de la misma familia y sin embargo no eran iguales. Cada uno tenía diferente función y su habilidad y talento fue precisamente una parte muy importante para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se propagara, creciera, se multiplicara hasta formar lo que hoy llamamos la iglesia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sí comprende Amén. esta labor entonces? Vamos durante la exposición, ahí la tarea es que alguien o que todos busquen esta cita donde vamos a ubicar a los famosos hijos del trueno. Y vamos a comenzar por aquí, hermanos, precisamente porque vamos a ver a Jesús teniendo un trato diferente, sin caer en favoritismos, ¿verdad? Porque de repente pudiéramos creer o malinterpretar las porciones de las Escrituras. Pero sí nos deja clara la Biblia de que Jesús tenía un trato, tenía un contacto, tenía una relación estrecha, personal y muy diferente con cada uno de los 12 discípulos. De hecho, en algún momento pudiéramos observar, porque las Escrituras nos dan esa luz, queridos hermanos, de que de pronto se formaban tríos interesantes con los discípulos, porque hablando de que específicamente eran 12, Amén, Jesús pastor. tenía una... Sí, hermano Jorge, ¿ya hizo la tarea tan rápido? Gloria a Dios. Bien, hermano, ahorita en unos momentos más le pido que nos dé la cita. Amén. Bien, les decía, hermanos, que el Señor Jesucristo, a pesar de que eran 12 discípulos, tenía una especial cercanía con 3 en particular. 3 a los que de alguna manera les hizo partícipes de experiencias, de eventos y también, ¿por qué no decirlo?, de cierto conocimiento. Y si apartamos estos 3 discípulos cercanos, entonces nos quedan todavía, fuera de ese grupo, nos quedan 9 discípulos, que si los dividimos en 3, entonces llegamos a tener 4 grupos de 3 escuderos que tenían una particularidad en cuanto a sus funciones al lado del maestro. Y me gustaría que tomara nota en su manual y uno de los puntos a marcar, a denotar, es de que los discípulos tenían un trabajo diferente, un trabajo distinto al lado del maestro. Pero vamos a empezar a darnos cuenta, y también les invito a que lo anoten en su manual, queridos hermanos, tenía con sus discípulos como colaboradores, como escuderos de la noche, como escuderos. No fue un trato normal, no fue un trato acostumbrado. En aquellos tiempos, el discipulado se llevaba a cabo bajo los sacerdotes levíticos, pertenecientes a la tribu de Leví, de modo que si alguien quería conocer las cosas de Dios, el camino del servicio a Dios, tenía que buscar un maestro, y el maestro tenía que poner ciertas reglas, ciertas condiciones para tener un número de alumnos o de discípulos.
Actualmente la costumbre judía sigue presente, de modo que hoy ya no es una cuestión meramente sacerdotal, sino que es rabínica, por todos los cambios culturales que ha sufrido el pueblo de Israel hasta nuestros días. Hoy es una labor no sacerdotal, sino una labor rabínica en la que sigue habiendo esa costumbre donde si alguien quiere servir a Dios, tiene que acercarse a un maestro y ser discipulado y cumplir con las condiciones, los requisitos que en este caso, en la actualidad, los rabinos imponen, pero que en los tiempos de Jesús, bueno, era una labor meramente sacerdotal. Los sacerdotes de la tribu de Leví eran los que ponían las condiciones para que alguien pudiera aprender, ¿verdad?, el servicio a Dios, por llamarlo de una manera más coloquial o más actual, queridos hermanos. Entonces vemos que se tenían que cumplir esos requisitos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, la primera anormalidad, vamos a llamarlo de esta forma porque estamos hablando de un trato sobrenatural, la primera anormalidad es de que no fueron los hombres, no fueron los 12 los que eligieron a un maestro. La primera anormalidad es que vemos al maestro eligiendo a sus discípulos, eligiendo a sus colaboradores, eligiendo a sus compañeros, eligiendo a sus escuderos. De tal modo, hermanos, que tenemos que tener bien presente que en la escudería de Dios no es una decisión de parte nuestra, no es una iniciativa del ser humano, no es una iniciativa del varón, de la mujer que quiere servir a Dios. Tiene que haber un llamado, tiene que haber una separación, tiene que haber lo que llamamos en doctrina básica, una consagración. Lo más interesante del llamado es que la evidencia de alguien que ha sido llamado es precisamente la consagración. Entonces vamos a ir denotando estos puntos importantísimos, y como el primero es precisamente el hecho de que no elegimos nosotros al maestro, no elegimos nosotros a quién servir, no fuimos nosotros los que elegimos a Cristo. Y es interesante porque actualmente la iglesia se ha conformado, se ha acostumbrado a hacerle creer al creyente que es él el que toma la elección, ¿verdad? Tú decides si sigues al maestro, tú eres el que toma la decisión si te vuelves cristiano. Espero que me esté dando a entender, hermanos, y si en algún momento se sienten ustedes un poquito inquietos o con la incógnita, por favor me pueden interrumpir. Amén. Siéntanse con esa libertad. Entonces, punto número 1 importantísimo, y lo que se sale de lo normal y entra en lo sobrenatural, es que fue Jesús el que eligió a sus 12. Y ahora sí, querido hermano Jorge, si está ahí escuchándome, ya hizo usted la tarea, ya encontró la cita bíblica donde Sí, pastor, amén. identificamos a 3 hermanos. Por Amén. favor, hermano, ¿nos quiere dar la cita y leerla, por favor? Sí, en la Reina Valera 60, ya ve que tiene subtítulos. Uno de ellos dice elección de los 12 apóstoles y está desde el 13 al 18, pero el 17 dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Amén. Amén. ¿Nos da la cita específica, hermano, sí, para que lo anoten los hermanos? Es Marcos 3, está desde el 13 al 18, 19, perdón, pero yo leí el 17. 3:17. Sí. Ok, espero que todos estén tomando nota. Muchísimas gracias, hermano Jorge. Y Amén. la palabra griega que identificaron, ¿verdad?, estos jóvenes era Boanerges, que significa hijos del trueno, y ambos hijos de Zebedeo. Bueno, ¿qué particularidad tenían? Que aunque eran de la misma familia, no funcionaron igual. Que les haga notar, queridos hermanos, amados hermanos, es de que de pronto en la iglesia cristiana hoy vemos a los servidores, ¿verdad?, como que queriendo funcionar todos de la misma manera. Si de pronto alguien intenta hacer las cosas diferente o de una manera distinta, se le llama la atención, se le corta la inspiración o se le pone ciertos obstáculos. Llega a suceder entre equipos de trabajo, llámese diaconado, llámese alabanza, llámese equipo de logística,
llámese ancianos, presbiterio, etcétera, las diferentes funciones de una iglesia. De pronto un integrante desea hacer las cosas lo mismo, pero de una manera diferente o con una elaboración diferente, y entonces se empiezan a ver esos detalles, esos roces. Bueno, por eso estoy haciendo énfasis, hermanos, en esta anormalidad con respecto a Jesús y sus escuderos, sus discípulos. A pesar de que eran hermanos, a pesar de que eran de la misma familia, funcionaron diferente. De hecho, ninguno de los 12 se parecía. Los invito a que hagan una investigación seria, obviamente, hagan una investigación seria en las Escrituras, para que ustedes vayan ubicando de manera individual a cada uno de los discípulos y se vayan percatando precisamente la gran diferencia que había entre todos ellos. Normalmente, como pueblo cristiano, estamos muy abocados a lo que escuchamos de nuestros líderes, de nuestros pastores, y nos llegamos a acostumbrar porque el pastor regularmente se enfoca en hablar más tiempo de uno de los 12 discípulos. Y creo que digamos que el discípulo más famoso en la iglesia cristiana es el discípulo Juan, ¿verdad? O el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque de alguna manera es del que más se menciona o se habla en las prédicas, en los sermones y en muchos seminarios y estudios. ¿Y qué características tenía Juan? Número 1, Juan era el más joven de los 12, pero también Juan tenía un apodo, o sea, así como encontramos aquí en la lectura de nuestro hermano Jorge, a los Boanerges, ¿verdad? Hijos del trueno, encontramos que también Juan tenía un apodo y él era reconocido como el amado en los evangelios, el discípulo amado. Desgraciadamente, mucha gente, cuando empieza a encontrar estos detalles, ¿verdad?, en el trato y en la relación que tenía Jesús con cada uno de sus discípulos, lo llegan a malinterpretar diciendo que había cierto favoritismo o preferencia de parte del Señor. Y hoy quiero concentrarme en corregir ese error, ¿verdad? La normalidad, así es como le quiero llamar, la normalidad en las relaciones entre Jesús y sus discípulos. Juan era el amado, los hijos de Zebedeo eran los hijos del trueno, y bueno, otro detalle interesante a marcar era cómo Jesús apartaba exclusivamente a 3. Ahora quiero invitar a otro hermanito que no sea el hermano Jorge, que me ayude a buscar en la Biblia una cita donde encontremos a esos 3 discípulos que Jesús de una manera más constante separaba del resto para hacerlos partícipes de experiencias, de conocimiento, de enseñanzas, que no eran las mismas que él dejaba ver o que participaba a la multitud, por ejemplo, o al resto de los discípulos. El Señor apartaba a 3, apartaba a 3, y eso los tenía un poco más cerca. ¿Algún otro hermano o hermana que quiera ayudarme a dar la cita para que tengamos esa nota también en nuestro manual todos juntos y encontremos a esos 3 escuderos a los que el Señor apartaba para tener experiencias diferentes y enseñanzas diferentes con ellos? Y en base a eso vamos a ir desglosando, hermano, el capítulo de esta noche, de este hermoso taller, que precisamente va a ir abriendo los ojos, entendiendo que debemos, como servidores, con el carácter que estamos desarrollando de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser respetuosos, debemos comprender y entender la habilidad y el talento de los demás hermanos que pudieran estar haciendo lo mismo, pero con diferentes maneras, ¿sí? Lo Amén, están pastor. haciendo. Ya Muy bien, encontré la hermanita. cita bíblica. Gracias, hermanita. ¿Su nombre, hermanita? Laura, Hermana Laura. Muchas gracias, hermana Laura. ¿Nos puede, por favor, dar la cita y hacer la lectura? es en Mateo 17:1, que habla de la transfiguración, Así es. donde dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, donde se realizó la transfiguración delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén. Muchas gracias, hermana Laura.
¿Nos quiere repetir la cita para que los hermanos anoten, por Sí, favor? es Mateo 17:1. Mateo 17:1. 1. Muy bien, muchas gracias, hermana Lara. Ahí encontramos algo interesante. ¿Ya se fijó que ahí están los Boanerges? Tome nota de eso. Entre estos tres que el Señor Jesús apartó aquel día de la transfiguración, se encontraban los hermanos, los hijos de Zebedeo, los Boanerges. Y sumado a ellos dos, Pedro. Los tres, incluso hay algunos teólogos que dicen que los tres eran conocidos como los Boanerges, ¿verdad? ¿Por qué será que tienen este apodo los discípulos de Jesús? El apodo de los Boanerges, los hijos del trueno. ¿Por qué se imaginan ustedes que eran conocidos como los hijos del trueno? ¿Quién quiere Amén, ayudarme pastor. haciendo un comentario? Amén, pastor. A ver, hermano Jorge. Sí, es porque eran impetuosos y como ustedes mencionaban en algún estudio anterior, que eran aguerridos, eran muy concisos en lo que hacían. Así es. Amén. Es correcto, hermano Jorge, gracias. Amén. La característica precisamente que los llevó a estos discípulos a tener este apodo era que eran precisamente así como el trueno. Eran muy notables, digámoslo así, ¿no? Espero que con esta palabra notable abarquemos todo lo que de alguna manera representaba la forma de ser de estos tres. Pero ojo, mucha atención, queridos hermanos, y déjenme guiarlo. Entre los tres notables, aguerridos, entusiastas, impetuosos, estaba el discípulo amado, Juan. Y los teólogos modernos nos han ayudado en sus comentarios que, por ejemplo, el teólogo Henry Matthew, dice que Juan era bastante tierno, bastante suave. Déjenme buscar adjetivos. Era el más joven. Encontramos en las escrituras que era quien se atrevía incluso a recostarse en el pecho del maestro. Era el más, pues sí, pero fíjense que a pesar de estas características que mencionan los teólogos modernos, Juan es parte de los Boanerges. O sea, no choca, en el caso del discípulo Juan, no choca el ser tierno y suave con llevar el apodo de hijo del trueno. Gloria a Dios. Espero que se estén dando cuenta de estos detalles interesantes. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la normalidad de la relación de Jesús y sus escuderos, que de alguna manera tiene que hacerse presente y tiene que ser palpable en la iglesia cristiana de estos días, de estos tiempos. ¿Cómo es Jesús hoy con sus servidores? Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro maestro y Él sigue llevando el mando en la iglesia cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue al frente, Él sigue siendo el maestro, Él sigue siendo el rey, y nosotros ahora tenemos que entender la característica de un discípulo, de un escudero, que va más allá que el de ser simplemente un creyente o un fanático o un seguidor. Cuando mucha gente cumple con estas características simples, pues entonces no es partícipe de grandes experiencias como los Boanerges. Y no sé si a usted, hermano, en esta hora, pues yo estoy obligado a hacer esta pregunta, hermanos. ¿A cuánto les gustaría ser partícipes de experiencias anormales? ¿A cuánto les gustaría ser partícipes de eventos que se salen de lo natural? ¿A cuánto les gustaría ser partícipes de una cercanía estrecha con su amo, con su maestro, con su rey, en este caso nuestro Señor Jesucristo? ¿A cuánto les gustaría ser partícipes de eventos donde somos involucrados en el ámbito, en la esfera o en la dimensión que compete al mundo espiritual, el tercer cielo? Oh, queridos hermanos, estoy obligado a hacer esa pregunta y por favor, déjenme ser insistente. ¿A cuánto les gustaría ser conocido en el grupo de los Boanerges, los hijos del trueno? ¿Cuántos dicen amén?
Amén, amén. Las características, así como estudiamos a David, así como en algún momento hablamos de Elías, más adelante hablaremos de Eliseo, ahora hablamos de Jesús y los Boanerges. Eran 12, pero los Boanerges no eran los 12, eran nada más 3. Y siempre el maestro a estos 3, a los Boanerges, los apartaba, los llamaba aparte, los separaba del resto. No significa que el Señor tuviera favoritismos, no significa que el Señor tuviera preferencias. Él no hacía acepción de personas. ¿Cuántos dicen? Él hizo el llamado. Él llamó a sus 12, él llamó a sus escuderos, pero estos 3 desarrollaron estas características. ¿Sí? Y ojo, porque muchos hermanos dicen, es que yo soy tierno, es que yo soy suave. Yo no puedo ser aventado, atrevido ni valiente, porque mi característica es diferente. Mire, entre los Boanerges estaba Juan, y él podía ser aventado y tierno. Él podía ser atrevido y suave. No así Pedro. A pesar de ser Boanerges, Pedro no era conocido por ser tierno. Incluso hasta el maestro le dice en una porción de la Biblia, tú eres una piedra. Y en algún momento le dijo el Señor Jesús, si quiere tomar nota, hermano, dijo, apártate de mí, Satanás. Le dijo Jesús a Pedro, ¿sí? Entonces, de repente, como que ser el más cercano nos lleva a tener ese tipo de experiencias con el maestro. Hoy sí vemos que de pronto el pastor nos vio serio, nos vio con un ceño fruncido, o de repente su mentón se cerró, su gesto fue de descontento. Ya nos sentimos mal. ¿Aló? Ya el pastor no me habló tan amoroso como me tenía acostumbrado. Aquí me habló golpeado el líder, el pastor. Híjoles. Y vemos a muchos hermanitos sentirse mal, sentirse incómodos por un pequeño momento de prueba. No sé si me están escuchando bien todavía todos, hermanos, pero aquí está lo interesante de este capítulo. Amén. ¿Sí? Incluso si usted quiere ayudarme, lo puede hacer de la cita. ¿Dónde le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás? Y Pedro se ha de haber sentido extraño. Oye, ese no es mi nombre. ¿O por qué a mí me dice Satanás y a Juan hasta lo abrazas y dejas que se recargue en tu pecho? ¿Por qué? Si se da cuenta, en las Escrituras no vamos a encontrar a los discípulos pelear por tener este reconocimiento. Una ocasión los discípulos estaban buscando quién iba a ser el más importante, el líder. Y justamente ahí empezó este taller, con ese versículo. Quien quiera ser el mayor, hágase más pequeño, quien quiera ser el importante, sirva a los demás. Esa enseñanza Jesús la dio porque en un principio cada uno quiso demostrar lo que eran, lo que sentían, Amén, lo que pastor. sabían. Sí, hermanita, por favor. Está en Mateo 16:23. Mateo 16:23. Sí. Por favor, hermana. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí, tú no ves las cosas como las ve Dios. Gracias, hermanita. Qué interesante, ¿ya se fijó? Y subrayen eso. Tú eres un tropiezo para mí, tú no ves las cosas como las veo yo. Porque llega a suceder actualmente este fenómeno o esta circunstancia, esta experiencia, se llega a vivir en la iglesia, ¿verdad? De repente el pastor puede decirle a algún hermanito que lleva mucho tiempo ahí junto a él, decirle, apártate, me estás estorbando, me estás haciendo tropiezo, no alcanzas a ver las cosas como las veo yo. Pero ¿por qué pudo Jesús hablarle así a Pedro? Porque era un discípulo cercano, porque era un escudero, el más íntimo.
la confianza, la amistad, no sé cómo usted quiera llamarle, la afabilidad en la que llevaban esa relación maestro-discípulo o rey y escudero, le da la autoridad, en este caso a Jesús, de llamar la atención, de exhortar, ¿verdad? Esa es la palabra bíblica, de exhortar, en este caso su escudero Pedro, que en un momento de debilidad, de flaqueza, no es capaz Pedro de ver las cosas como las ve su maestro y comienza a ser un estorbo. Oh, queridos hermanos, tomen nota en su manual y es importante que un escudero debe estar siempre atento, siempre alerta, siempre avisado, porque de lo contrario se vuelve un estorbo. Amén, ¿Aló? pastor. Yo tengo otra La palabra. versión, pastor. Sí, hermanita, por favor, sí, claro. Bueno, es la misma cita bíblica, pero aquí dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Sí, hermanita, muchas gracias. Tome nota, no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le repito, fue un momento de debilidad, de flaqueza del apóstol Pedro, del discípulo Pedro, del escudero Pedro. Pero ¿qué representó la debilidad de Pedro para el Señor Jesús, para el Rey, para el Maestro? Significó tropiezo. Y yo le estoy llamando un poquito más suave, ¿verdad? Le estoy llamando estorbo. Ok, hermano, aquí vamos a hacer una pregunta interesante porque es desafiante. Este punto, este capítulo es desafiante. ¿Dónde estaríamos hoy si Jesús no hubiera puesto una porción del mismo en sus discípulos? ¿Cree usted que la iglesia fuera como actualmente es? Obviamente que la respuesta es no. La sobrenaturalidad y la relación anormal entre Jesús y sus discípulos nos lleva a entender precisamente que los escuderos, en el caso del maestro, si ponen los ojos y se concentran en las cosas de Dios, en ver las cosas de Dios, son bendición, son apoyo, son respaldo, son fortaleza, son bendición. Pero si ponen los ojos en las cosas del mundo y no alcanzan a ver las cosas como las ve Dios, como las ve su rey, como las ve su maestro, entonces se vuelve un Satanás. Wow. Se vuelve un tropiezo. Wow. ¿Puede un pastor tropezar? A ver, hermanos. Lea el mismo capítulo que hemos leído ya en 2 versiones esta noche. Obsérvelo ahí en su Biblia. Y yo le voy a preguntar, usted leyendo el texto, yo le pregunto, ¿podía tropezar Jesús? Aquí va la pregunta otra vez. ¿Podía tropezar el Señor Jesucristo? ¿Acaso podemos tomar en cuenta un margen en el caminar del Maestro donde se viera en la oportunidad de tropezar? ¿Podía tropezar Jesús? Ok. Ahí está la pregunta, queridos hermanos, amados hermanos. ¿Qué dice Colombia a esta pregunta? ¿Podía tropezar Jesús? ¿Qué dice San Diego a esta pregunta? ¿Podía tropezar Jesús? ¿Qué dice Yobel? ¿Podía Sí, tropezar el maestro? sí. Gracias, hermana. Gracias, hermanos. Sé que me están escuchando y esto está Amén. desafiante. La respuesta es sí. Pero ¿cómo es que se da el tropiezo? ¿O cómo se podría dar el tropiezo del Maestro Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador? ¿Cómo es que se podría dar la oportunidad de que tropezara? No por él mismo. ¿Aló? No por él mismo, Escuchando el sino consejo. por la intervención, Ujú. por la distracción de alguno de sus Decir, escuderos. Sí. Gloria a Dios.
Si el Señor Jesucristo podía encontrarse con un problema de tropiezo, si nuestro Señor Jesucristo podía tropezar por una falla de uno de sus discípulos, ¿qué podemos decir de un pastor, de un líder, de una autoridad en la iglesia, de un padre de familia, de un jefe de empresa? ¿Qué podemos decir? Si el mismo maestro, siendo quien era y teniendo las facultades y habilidades con las que tenía, podía tropezar por el error de uno de sus discípulos, ¿qué podemos decir de un pastor? ¿Qué podemos decir de un maestro en la iglesia? De un líder. ¿Puede tropezar un pastor de la iglesia? Sí. Sí. ¿Puede tropezar un líder en la iglesia? Sí. Y la mayoría de las veces puede tropezar por sus propios errores, pero ojo, aquí no estoy hablando de tropiezo por un error propio. Aquí estoy hablando del tropiezo por el error de alguien más. El no funcionar como un escudero. Y tenemos el ejemplo aquí en la experiencia de Pedro y Jesús. ¿Qué significa la palabra Satanás? Es una palabra hebrea que significa contrincante. Digo. Entonces, esta porción bíblica, queridos hermanos, recuerden que estamos en un taller, ¿eh? Y ustedes están acostumbrados con nuestro pastor Javier. Él da los estudios con todo el material, incluso impreso y visto en pantallas, con todas las citas bíblicas, todos los comentarios en números strong. Pero aquí estamos en un taller. ¿Aló? Sí. Y hay otra porción en las Escrituras, queridos hermanos, donde el maestro dijo: el que no es conmigo es contra mí. El que no está conmigo está contra mí. Rápido, busque la cita para que todos los hermanos tengan en sus apuntes esta porción de las Escrituras, para darnos cuenta que el que no es escudero, el que no es un buen escudero, el que no es un buen siervo, el que no cumple perfectamente, correctamente con su función, se puede convertir fácilmente en un Satanás, en un tropiezo, en un estorbo. Aleluya, qué fuerte está esto, hermano. Qué fuerte está esto. Actualmente podemos encontrarnos con esta situación. ¿Sí? Amén, pastor. Escucho. Sí, gracias, hermano. El que está en Mateo 12:30. Dice, Mateo 12:30. sí, señor. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Muchas gracias, mi hermano. Dios bendiga a Colombia. Espero estar transmitiendo correctamente, hermano, este mensaje, esta enseñanza, en este taller, justamente donde estamos encontrándonos con este desafío. Ahora en el ejemplo y en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo y su gente, sus discípulos, sus colaboradores. Él tenía que entrar en esta anormalidad. Y en una esfera sobrenatural, Jesús, en diferentes ocasiones y oportunidades, transmitió una porción del mismo a sus discípulos. De tal modo que el Señor Jesucristo, después de haber transmitido de Él mismo, de su espíritu, de su corazón, de su alma, de su conocimiento a sus discípulos, entonces termina con la autoridad de requerir precisamente una reacción y una respuesta que vaya de acuerdo con lo que los discípulos recibieron. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque Dios no te va a pedir que hagas nada para lo que no te haya capacitado primero. Dios no te va a pedir que des algo si no te lo ha dado Él primero. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Si el Señor comienza a ser un poco exigente contigo, si el maestro comienza a ser un poco exigente conmigo, es porque me ha dado
es porque me ha dotado, es porque me ha capacitado, es porque me ha llamado, es porque ha habido un trato, es porque ha habido una relación. Aleluya. ¿Y sabe qué tengo que decirle de parte de Dios? Cuando Dios no es exigente contigo, cuando Dios no te demanda nada, cuando Dios no te pide una intervención, será entonces porque no has recibido todavía nada de Él. Será entonces porque todavía no hay una verdadera relación tuya con el Señor Jesucristo. Gocémonos, alegrémonos, cantemos alabanzas cuando sintamos al Señor exigente con nosotros, cuando sintamos al Señor demandante con nosotros, cuando sintamos al Señor que pide algo de nosotros, porque significa que hay una relación, significa que hay un trato, significa que hay un llamado, significa que hay una capacitación, significa que hay un dote, significa que hay un don, significa que hay un talento o una habilidad que el Señor ha puesto en nosotros de Él mismo para que cumplamos un propósito, un servicio. Aleluya. Yo me gozo, hermano, me entusiasmo con esto. Pero también, hermano, cuidado. Me preocupa esta otra parte. Porque hay mucho cristiano, mucha gente en la iglesia que no tiene una relación así con Dios. Y que Dios no les exige nada, que Dios no les pide nada, Dios no les demanda nada, porque todavía no hay un llamado, porque todavía no hay una relación, porque todavía no han recibido nada de Dios. Por eso se concretan únicamente a vivir una religión. Aleluya. Y eso no nos convierte en Boanerges. La vida religiosa no nos convierte en escuderos, no nos ayuda. Y cuando intentamos servir, colaborar, ayudar al pastor, al líder, sin tener esas capacidades, ese llamado, entonces estamos muy vulnerables a convertirnos en estorbo o tropiezo de nuestro pastor. ¿Sí, hermano Jorge? Sí, cuando usted comentaba lo anterior, me acordé, por eso los cristianos de banca. Exactamente. Aunque no existe ese empleo, ¿verdad? Pero sí, no sí tiene muchos trabajadores en ese pseudo empleo. Pseudoempleo. Esa vacante es la más popular. Así es, hermano Jorge, gracias. Eso es interesante, hermanos, porque podemos encontrar a mucha gente que dice, yo quiero colaborar, pero estamos hablando de alguien que solamente está viviendo una religión. Estamos hablando de alguien que no tiene una verdadera relación, un llamado de parte del Señor. Y lo que va a suceder es que si Pedro, teniendo el llamado, se convirtió en algún momento en un Satanás, imagínate a alguien que no tenga la capacidad, va a ser un estorbo. Quiero decir, cuando vean a un líder tropezar, cuando vean a un pastor caer, no siempre va a ser por razones de su propia conducta. No siempre va a ser por razones de errores del mismo líder o pastor. También existe la posibilidad, y es muy grande el porcentaje, de que un líder tropiece, un pastor caiga por la mala función de sus escuderos, por el mal servicio de sus colaboradores. Hay mucho pastor que se ve estorbado. Hay mucho pastor que debería estar ya en otro nivel, en otra gloria, viviendo otras victorias. Pero el pastor no ha llegado a esos ámbitos, no ha llegado a esas dimensiones porque se ha visto estorbado la mayoría de las veces por la gente, la misma gente de la iglesia, por sus rebaños, por sus ovejas, que no tienen colaboradores, no tienen el respaldo, no tienen el apoyo de su gente. ¿Cuántas veces Jesús se vio estorbado por Pedro?
Oh, querido hermano, qué buena pregunta, porque la que hemos leído esta noche no es la única. Los invito que en casita, después de ver de estar en este taller, en este capítulo del taller, hermano, usted busque las veces en las que Pedro se volvió estorbo o tropiezo para el maestro. Y eso nos va a dar mucha enseñanza, queridos y amados hermanos. Donde quiera que me estés escuchando, en Colombia, en Estados Unidos, aquí en México, en Europa, queridos hermanos, si tú entiendes este mensaje y te atreves a recibir esta enseñanza, te va a percatar de que la mayoría de veces nuestros líderes, nuestros pastores, desarrollan el ministerio, no crecen, no se multiplica la visión de la iglesia por la mala función de sus colaboradores, de sus escuderos. Y muchos los vemos tropezar y caer. A muchos los vemos caer en desaliento, en desánimo, no porque hayan perdido su contacto con Dios, sino porque se han encontrado con muchas piedras, muchos tropiezos o muchos estorbos. Su ministerio no se desarrolla. A veces no solamente estoy hablando en cuestión de la iglesia, sino que en cuestión del matrimonio. A veces el varón no ha crecido, no se ha desarrollado en el servicio a Dios porque su esposa es una piedra. O al revés, a veces la hermana no crece en el servicio a Dios, no se desarrolla en su crecimiento, formándose en el carácter de Cristo, porque su esposo es su piedra, su estorbo, es su tropiezo. Lo que vemos es desánimo y desaliento, porque cada que se quiere hacer un intento, cada que se quiere dar el paso, cada que se quiere hacer el esfuerzo, se encuentran con un Satanás en el camino. Y no estoy hablando del enemigo, estoy hablando de la actitud de alguien cercano, de alguien que está ahí a tu alrededor, de alguien que tienes ahí cerca. Los Boanerges no estaban lejos. Pedro no estaba lejos del maestro, era de los más cercanos. Y justamente el enemigo de nuestras almas llega a usar a los más cercanos para volverlos Satanás, para convertirlos en tropiezo, para convertirlos en estorbo de su pastor, de su líder. Se dan cuenta que la antítesis de un escudero es ser un Satanás. Si no logras ser un escudero, entonces quiere decir que estás funcionando como un Satanás. ¡Aló! ¡Qué fuerte está esto! Tome nota. Quien no desarrolla el carácter de Cristo, quien no tiene la capacidad de volverse un escudero, entonces es un Satanás. Por el que muchos pueden tropezar y caer, por el que muchos pueden verse estorbados para crecer, para avanzar, para continuar adelante. Jesús, en la normalidad de este llamado, y si ya cuando ustedes hagan la tarea en casa y vean las veces que Jesús apartó a 3, y para qué los apartaba, se van a dar cuenta por qué había ese trato entre Jesús y estos 3 Boanerges. Había afabilidad, confianza, amistad, compromiso, obligaciones, responsabilidades. Jesús decía, ahora ustedes denles de comer. Jesús les daba instrucciones extrañas. Jesús les pedía que hicieran algo que va más allá de la fuerza humana. Quédense aquí, no se duerman, velen conmigo. Pero era algo que rebasaba la capacidad humana. ¿Pero por qué Jesús les pedía eso a estos humanos? Porque Jesús había puesto de Él mismo una porción en ellos. Esa es la sobrenaturalidad. Cosa que ya actualmente en las iglesias ya no vemos. No vemos al pastor poner de su espíritu en alguien más. No vemos al líder poner de su visión en alguien más. No vemos a las autoridades de la iglesia. No las vemos compartiendo de sí mismos la visión, el espíritu, el llamado.
Estamos más acostumbrados a ver una actitud un poco egoísta. Es que Dios me ha llamado a mí y yo soy así y no quiero compartir esto con nadie. No, hermanos. No existen los llaneros solitarios en la iglesia de Cristo. Jesús dijo, tome nota, hermano. Y un hermano o una hermanita que me ayude a poner la cita. Apartados de mí, nada podéis hacer. Así es que es un trabajo en equipo. ¿Cuántos quieren ver crecer a su pastor? Quiero escuchar aménes. ¿Cuántos quieren ver crecer a su pastor? ¿Cuántos quieren verlo evolucionar? Amén. ¿Cuántos quieren verlo avanzar de manera sobrenatural? Amén. ¿Cuántos quieren ver a su pastor empoderado? Amén. Amén. Volvámonos su escudero. Seamos sus escuderos. No seamos tropiezos ni estorbos. Seamos escuderos. Atendamos el llamado de Dios. Podemos, como buenos boanerges, decirle a Dios, Señor, pon un poco de la visión del pastor en mí. Pon un poco del espíritu del pastor en mí. No que tú te vuelvas como tu pastor, porque insisto, tú tienes tu peculiaridad, tu singularidad. Ya sea que seas como Juan, ya sea que seas atrevido como Jacobo, ya sea que seas tremendo como Pedro. Amén, pastor. ¿Se dan cuenta? No se trata de ser exactamente igual que Jesús, no se trata de ser exactamente igual que el pastor. Tú eres tú. Y Dios va a ser grandes contigo para que la iglesia cumpla el propósito en la tierra. Quiero abrir un paréntesis, hermanos. ¿Cómo estamos hasta aquí? Bien. Amén. Quiero abrir un paréntesis. Muy bien, Biblia dice que la iglesia... el versículo Sí, Marita, sí. Perdón. viene en Juan 15:5. Evangelio Sí. de Juan, capítulo 15, versículo 5. Sí, Por favor, hermanita. sí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Subrayemos, lleva mucho fruto y separados de mí, nada podéis hacer. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias. Ahora sí, me permito hacer el paréntesis. Abro el paréntesis y les digo, ¿qué dice la Biblia que debe ser la iglesia en la tierra? La Biblia dice que somos la luz del mundo. Y en esos días de oscuridad y de contingencia, en esos tiempos de Sigionot, como hemos aprendido de nuestro pastor, ¿sí es la iglesia la luz? La Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra. Y también la sal tiene esa propiedad de conservador, de que permite que se conserven las cosas en buen estado. ¿Sí cumple la iglesia actual con estas características de ser la luz y la sal de este mundo? No, pues es que el pastor no le echa ganas. No, pues es que el líder no está haciendo su trabajo. No es cuestión del líder, no es cuestión del pastor solamente. Es una labor de equipo. Somos los pámpanos, adheridos a la vid verdadera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué más dice la Biblia que debe ser la iglesia? La iglesia es la embajada del reino de los cielos en la tierra. La iglesia son huestes.
del reino celestial en la tierra. Oh, gloria a Dios. Hay muchas funciones, hay muchas características de la iglesia en la tierra con las que no vemos fuertes o poderosas evidencias de que se esté cumpliendo con ese propósito. Porque hoy en día lo que vemos son muchos estorbos y muchos tropiezos, iglesias compitiendo entre sí, ministerios compitiendo entre sí, peleando por ver quién es el mejor, quién es el más grande, quién tiene más gente. Ahora en redes sociales, a ver quién tiene más seguidores, en YouTube, a ver quién tiene más visualizaciones, a ver quién tiene más likes. Qué triste, hermano, qué triste. El reino de los cielos no es eso. El reino de los cielos es un rey, sus escuderos, su ejército y sus súbditos. Y es lo que deberíamos estar viendo aquí en la tierra, hermano. Todo el tiempo deberíamos estar viendo eso manifestándose de la iglesia a la comunidad, de la iglesia a la ciudad, de la iglesia a tu sociedad, de la iglesia a la escuela, de la iglesia al trabajo, de la iglesia a la empresa. Una influencia poderosa de parte de la iglesia de Cristo a todo el mundo, como lo hicieron aquellos 12 locos hace 2000 años. Y hermano, tenemos que hablar del apóstol del Espíritu, Saulo de Tarso. Pero bueno, ese ya será otro capítulo, queridos hermanos. Ese ya será otro capítulo. Pasemos a la siguiente hoja del manual. Y vamos a entrar en este cierre de esta noche, de este capítulo, hermano, observando en su significado, ¿verdad? La palabra escudero. Gloria a Dios. La definición de esta palabra es precisamente que es una palabra compuesta, ¿sí? No tengo aquí los números Strong. Usted ya lo tiene en el manual y aquí el pastor Javier nos puede echar una manita, ayudarnos un poco. Pero ya encontramos aquí, según en el libro del pastor Terry Nance, encontramos, hermano, que la palabra escudero proviene de dos palabras hebreas que se conjugan, y la primera de ellas es nasá. Esta palabra hebrea, nasá, significa adelantar, levantar, avanzar, sustentar, promover, tolerar, levantar en alto, perdonar, subir, estimar, respetar, avivar, ceder. Eso significa la primera parte de esta palabra compuesta, escudero en hebreo, nasá. Tome nota de eso porque obviamente son características que conllevan a la función y a los deberes de un escudero de Dios. Y la otra palabra hebrea es kelí. La primera es nasá, la segunda es kelí. Esta viene de la raíz kalá, ¿verdad? Otro número Strong. Y significa poner fin, a completar, destruir totalmente y cuidar. El COVID-19 cobró la vida de otro profesional de la salud. La alcaldía. Las dos palabras hebreas juntas forman la palabra hebrea que conocemos como escudero. Y en estas dos palabras encontramos las funciones y los deberes de un verdadero escudero de Dios. ¿Qué debo hacer? Se estarán preguntando, hermanos, ya que estamos en esta ponencia de este hermoso taller escudero de Dios. ¿Qué debo hacer, pastor, para no ser yo una piedra, para no ser un tropiezo, para no ser yo un estorbo de mi pastor, de mi líder?
Observa el significado de la palabra escudero en hebreo. La primera palabra, nasá, es que tú tienes que trabajar para que tu pastor se adelante. Aleluya. Eso lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, hermanos, de este taller. Vamos a ver las funciones, vamos a ver los deberes de un escudero. Pero si no quieres ser estorbo, entonces tienes que ayudar a tu pastor a avanzar. Y para eso tienes que saber sustentarlo. Sostenerte primero tú y sostener después a tu pastor, a quien vas a empezar a servir, que viene a ser una representación aquí en la tierra del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Promoverlo. Sí, hermano, recomendar a tu pastor, recomendar a tu congregación, recomendar a tu líder, promuévelo, promuévelo. Ese es el trabajo de un escudero. Tolerar. Y recuerdan que en algún momento dije, no, pues qué difícil ha de haber sido para Pedro escuchar a su maestro decirle Satanás. A ver, hermanitos, aquí estoy obligado a hacer una pausa. Porque ¿qué pasaría contigo si de repente tu pastor te dice, a ver tú, Satanás, ven para acá? No te va a gustar, ¿verdad que no? Te vas a sentir incluso ofendido, ofendida. A ver tú, diablo. No, pastor, no me maldiga. No, pastor, ¿cómo usted lanza esa maldición? No, no, no. Lo hemos leído que así hizo Jesús con Pedro. A lo mejor usted va a decir, con razón Pedro era así. Con razón Pedro lo negó en los momentos más importantes. Pedro traía una herida en su alma porque Jesús era muy duro con Pedro. Pedro estaba resentido porque no trataba igual hasta a Juan. Aló, ¿todavía me están escuchando, hermanos? Mira, Amén. La segunda palabra hebrea, kelí, significa poner fin, poner el sello, cerrar, culminar, a completar, destruir totalmente también y cuidar. Si no quiero ser un tropiezo, si no quiero ser un estorbo, tengo que trabajar para ser un escudero. Encontrar los requisitos, encontrar las exigencias. Para eso, hermanos, en algún momento de este capítulo mencioné, si Dios no te exige nada es porque todavía no tienes una relación. Entonces, mi primer paso es buscar tener una relación verdadera, genuina, auténtica con Dios. Si no, no puedo ser un escudero. Necesito aprender a ver las cosas como las ve Dios. Necesito ver en prioridad las cosas con los ojos de Dios y no estar mirando las cosas del mundo. De lo contrario, entonces sería un estorbo, un tropiezo para mi pastor, para mi iglesia. ¿Cuántas iglesias se han visto afectadas, hermanos, por miembros, por ovejas que se vuelven Satanás? Que de pronto en una sociedad, en una comunidad, cierta congregación pierde confiabilidad, pierde credibilidad, pierde fuerza. Aleluya. Y por lo regular estamos acostumbrados a responsabilizar de ese tipo de problemas solo al pastor. Solo lo responsabilizamos al pastor. No, hermanos, ese es un error. Y permítanme exhortar en este momento a la comunidad Yobel para que no caigamos nosotros en ese error. Tenemos que promover nuestra congregación. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacer fuerte esta comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Tenemos que empoderar a nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos Amén. convertirnos en escuderos. Necesitamos tener una relación continua, constante, genuina Amén. con Dios, con nuestro pastor también. ¿Aló? El significado de la palabra escudero es así, hermano. Es así, es clara, puedo usar la palabra tajante, ¿verdad? Entonces necesitamos ser unos Boanerges. Yo no quiero ser de los discípulos, pues que solamente cumplieron con su deber, porque eran 12 discípulos y no tenemos cartas apostólicas de los 12. ¿Aló? No contamos con una instrucción impresa en letra de los demás discípulos. Claro que los 12 fueron usados por Dios, amén. Los 12 fueron usados por Dios tremendamente. Pero hermano, Jacobo, Pedro y Juan hicieron algo interesante, que hasta el día de hoy somos inspirados, influenciados por la obra del Señor en la vida de estos Boanerges. Esto es de llamar la atención, porque termino, queridos hermanos, compartiéndoles este testimonio. Cuando conocí yo el Evangelio, yo era un adolescente de 14 años. De pronto el Señor me permitió conocer a un pastor de la familia Brown de Estados Unidos y llegó a la iglesia donde yo conocí la verdad, el Evangelio. Y este pastor en su homilía, en su sermón, palabras que a mí me impactaron, dijo lo siguiente, y no se me han olvidado desde entonces, fíjese. Dijo: queridos hermanos, necesito decirles que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se ha dejado de escribir. Incluso se atrevió a decir: la Biblia todavía no tiene un fin. La Biblia se sigue escribiendo. Solamente que ahora no se imprime en hojas, en papel, en tinta. La Biblia sigue escribiendo nuestras vidas. La Biblia que mucha gente va a poder leer no es el libro, y lo mostraba en el púlpito. La Biblia que mucha gente va a poder leer eres tú. La Biblia se sigue escribiendo a través de ti. La Biblia se sigue escribiendo a través de ti. Eso, hermanos, me estremeció, me impactó, a tal punto que estudiando ya la Biblia y entrando un poquito en teología, ahí me di cuenta que, aunque eran 12 discípulos, los 12 no lograron ser la Biblia del Evangelio. En cambio vemos a Pedro, a Juan, ser relevantes incluso hasta nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, ¿cómo podemos decirle? Un fenómeno sobrenatural como Saulo, el apóstol Pablo, el más pequeño, todavía más influenciante, todavía más relevante, empoderado en gran manera. Se volvió la Biblia que no solamente los judíos podían leer, sino hasta los gentiles podían leer la Biblia en la vida de Pablo. Así es que no pierdo la oportunidad para decirles, amados hermanos, la Biblia todavía no se termina de escribir. El mismo apóstol Juan dijo: y no se escribieron todos los hechos de nuestro Señor Jesucristo, porque no cabrían. La Biblia se sigue escribiendo, pero ahora es a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo quiero que esta Biblia se escriba bien, con cosas buenas, con experiencias de un Boanerges, y no de un simple relleno de iglesia.
no de un cristiano de banca, mucho menos de un llanero solitario. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, Amén. queridos hermanos, amados hermanos, Iglesia de Cristo Yobel, por esta noche este capítulo se cierra y entramos en la recta final de este taller que espero de verdad sea de mucha bendición, porque ahora quiero lanzar las siguientes recomendaciones, ya que vamos casi por terminar el taller, que el taller ya culmina en cuanto a las ponencias, pero justo cuando dejemos de grabar estos videos del taller, justo ahí, cuando se empiecen a dejar de grabar, cuando dejemos de exponer el manual, ahí comienza el verdadero taller en tu vida. Pueden decir, ya se terminó el taller y ya vas a guardar la libreta y tus apuntes van a quedar por ahí arrumbados. No, hermano, te exhorto en el nombre de Jesús, porque justo cuando terminemos es cuando tú vas a comenzar. Porque todo eso se tiene que materializar en tu vida, en tus obras, en tus actos, en tus hechos, en tu testimonio, en tu presencia en la iglesia, junto al pastor, junto a tu líder, en Colombia, en San Diego, en California, en México, en Hidalgo, en Chihuahua, en Zacatecas, en Oaxaca, en Veracruz. Dios bendiga a Veracruz. A donde quiera que el Señor lleve el ministerio Iglesia de Cristo Yobel, se tiene que mostrar la escudo de Dios. Aleluya. Amén y amén.